Bienvenidos a un nuevo video de The Mole Teacher. Continuamos resolviendo la unidad número 3. En el ejercicio 3, dadas las fórmulas de las siguientes moléculas, tenemos que indicar el estado de oxidación del cloro en cada una de ellas. Bueno, se supone que a esta altura ya ustedes tendrían que estar más cancheros con nomenclatura y saben que, bueno, acá me adelanté, pero porque lo hago ya sin pensarlo. Cuando tenemos al cloro en su estado elemental, ¿sí? Es una molécula diatómica, no interactúa con otro elemento químico, va a tener número de oxidación 0. ¿Está bien? Luego tenemos al cloruro de hidrógeno. En este caso va a actuar con número de oxidación -1, ya que es un compuesto binario y actúa con el menor número de oxidación. Pasa lo mismo en el siguiente ejemplo, en el tricloruro de nitrógeno, ya que es el más electronegativo entre los dos, así que el signo menos se lo asigna al cloro, ¿sí? Por lo tanto, este tiene +3. Y en el caso del ácido hipocloroso, va a tener, esto sería +1. Esto es -2, por lo tanto el cloro va a ser +1 para poder anularlo por completo. Nos piden ahora que dibujemos las estructuras de Lewis. Otra vez la magia de la edición ya nos deja presentadas acá las estructuras de Lewis y podemos notar varias cosas. En el caso del cloro es una molécula homonuclear, así que su geometría va a ser del tipo lineal. Por lo tanto, como es homonuclear, su momento dipolar será igual a 0, así que es una molécula no polar. De estas tres es la única no polar, ¿sí? Las demás son polares, porque en el caso del cloruro de hidrógeno, si bien la geometría es lineal, ¿sí? Hay una diferencia de electronegatividad interesante, así que el momento dipolar es distinto a 0, es una molécula polar. Con el caso del tricloruro de nitrógeno, como al átomo central le sobra un par de electrones libres, como lo ves ahí, hizo 3 enlaces covalentes simples con los cloros, se genera una estructura piramidal y tenemos entonces una molécula polar, ¿sí? Generalmente cuando tenemos pares de electrones libres vamos a considerar que la molécula va a ser polar. Luego nos dicen el ácido hipocloroso, consideramos que el oxígeno es el átomo central en esta cuestión y entonces vamos a tener que el oxígeno hace un enlace con el hidrógeno y un enlace covalente simple con el cloro. Le sobran 2 pares de electrones libres. Si dijimos que con un par es polar, con 2 pares es todavía más polar, ¿sí? Es angular, obviamente, y es como el caso del agua, ¿recuerdan? Y entonces mu va a ser distinto a 0, es una molécula del tipo polar. Salvo el primer caso donde los enlaces también son no polares, además de la molécula, en el resto de casos los enlaces también son polares, ¿sí? Los enlaces son polares y las moléculas también. Bueno, nos dicen en el punto 4 que el selenio forma diferentes óxidos. Punto A. Indiquen la fórmula del óxido constituido por moléculas de geometría angular. En el punto B, escribir la estructura de Lewis del óxido cuyas moléculas presentan el mayor ángulo de enlace. Y el punto C, determinar cuál de los compuestos anteriores está formado por moléculas polares, justificando la respuesta. Para hacerlo tenemos que saber que el selenio actúa con +4 y con +6. Si bien tiene el número 2, el -2 está reservado para sales binarias, para sales de seleñuro o también para el hidruro seleñuro de hidrógeno, ¿sí? Para hidruros también. Así que el -2 no va a contar en esta formación de óxidos. Por lo tanto, el óxido constituido por moléculas de geometría angular, tenemos que pensar que tiene que ser la forma AX2. Por lo tanto, vamos a pensar que es el selenio unido a 2 átomos de oxígeno. Recordemos que el selenio está en el grupo 6, por lo tanto, en el grupo 16 o 6A, por lo tanto tiene 6 electrones en la última capa, hace un enlace covalente doble con el oxígeno para completar su octeto y como le sobran pares en el medio, le va a prestar al otro oxígeno. Aún le sobra un par de electrones libres, ¿sí? Así que la fórmula del óxido constituido por moléculas de geometría angular, listo, es este, ¿sí? El dióxido de selenio. Luego dicen, escribimos la estructura de Lewis del óxido cuyas moléculas presentan el mayor ángulo de enlace. Este ángulo de enlace será de 120 grados. Ahora, ¿cuál va a tener menor a 120 grados? ¿Cuál va a tener un ángulo de enlace mayor a ese ángulo?
Por descarte, el único que nos queda posible es el trióxido de azufre. Entonces sabemos que si con el dióxido nos queda un par de electrones sin compartir, en el caso del trióxido me va a quedar ese par compartido con enlace covalente dativo. Y en este caso, como es una geometría del tipo plana triangular, el ángulo de enlace será netamente 120 grados. Contrario al dióxido de azufre, que va a tener menor a 120 grados. Así que el ángulo de enlace es mayor en este caso. Y después nos dicen que determinemos cuál de los compuestos anteriores está formado por moléculas polares. Bueno, en el caso del dióxido de azufre, dióxido de selenio, como están, no sé si dije en otras oportunidades trióxido de azufre o trióxido de selenio, pero bueno, ustedes sabrán comprender. En el caso del dióxido de selenio, como le sobra un par de electrones libres, sería la molécula polar, ¿sí? Y con eso terminamos el 4. En el ejercicio 5 tenemos que, a partir de esos elementos, respetar las consignas que nos piden. En el punto A, escribir la fórmula de dos compuestos binarios cuyas moléculas presenten el mismo tipo de geometría molecular. Bueno, pensando que puede ser una geometría angular, a mí se me ocurrió, por ejemplo, hacer la del agua y la del hidruro de seleniuro de hidrógeno, ¿sí? En este caso, los dos tienen geometría angular y a los dos les sobran dos pares de electrones libres. También podría ser otra angular, la del óxido hipocloroso. ¿Está bien? En el punto B, dibujen la estructura de Lewis del anión tetraatómico que forma el cloro y el oxígeno. Si es tetraatómico, no me queda otra que sea el cloro con 3 oxígenos, ¿sí? Como es un anión, sabemos que va a tener una carga negativa. Así que como me piden hacer la estructura de Lewis, la dibujamos. El cloro tiene 7 electrones en la última capa. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hace un enlace covalente simple con este oxígeno, el cual compensa su octeto ganando un electrón, dándole la carga al anión. Y nos dicen que tenemos que ponerle otro oxígeno acá y otro oxígeno acá, ya que es tetraatómico, pero estos oxígenos se van a unir con enlace covalente, con enlace covalente dativo, ya que el cloro llegó a su octeto. ¿Está bien? Y de esa manera ya hicimos la estructura de Lewis del anión tetraatómico. Muy bien. Luego, en el punto C, indicamos la fórmula y el nombre de un compuesto binario cuyas moléculas presenten mu igual a 0. Es decir, que sea una molécula, un compuesto binario, quiere decir que tiene diferentes elementos químicos, diferentes tipos de átomos, cuyas moléculas presenten mu igual a 0. Una buena posibilidad es la que ofrece la hoja de respuestas, porque me parece que es bastante óptimo el ejemplo, es el trióxido de selenio, dado que ya lo estuvimos viendo en el punto anterior, comparte sus 6 electrones, no le queda ninguno, así que mu es igual a 0, es una molécula del tipo no polar. Y con eso terminamos el 5. En el punto 6a, obviamente que en este punto tenemos que marcar correctas o incorrectas, pero la clave de respuestas en el punto A marca que en una molécula diatómica el ángulo de enlace es de 180 grados cuando lo pone como incorrecto. Y esto es correcto, chicos. En una molécula diatómica siempre el ángulo de enlace va a ser 180 grados, dado que la geometría molecular será lineal. Ejemplos, te puedo nombrar el cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? El flúor 2. ¿Está Hay infinidad de ejemplos, chicos. El nitrógeno, el dinitrógeno. ¿Sí? El ángulo es 180 grados, no es incorrecto, esto es correcto. En el punto B, para determinar la polaridad de una molécula de 3 o más átomos, es necesario conocer la geometría de la misma. La verdad, esto, si bien la clave de respuestas acá marca como correcto, la palabra a mí que me hace ruido es de la frase es necesario, debido a que no siempre es necesario conocer la geometría molecular para que podamos predecir la geometría de la polaridad de la molécula, debido a que con la práctica vos vas a ir viendo, como lo vimos hace unos videos atrás, sabemos que en las formas tetraédricas, si tenemos todos los átomos iguales que están rodeando, bueno, es lógico que acá va a haber una polaridad nula, va a ser una molécula no polar, ¿sí?
Perdón, una molécula mu igual a 0. Mientras que si tenemos una molécula tetraédrica, pero tenemos 3 átomos iguales y uno desigual, acá será obviamente una molécula polar con mu distinto a 0, ¿sí? Eso lo podemos predecir sabiendo estas reglitas después de practicar un montón, o también a veces viendo solamente la estructura de Lewis. Por ejemplo, si veo que me queda un par de electrones libres, es candidata esa molécula a ser una molécula polar. Así que no es necesario siempre tener que hacer la geometría para sacar la polaridad de la molécula. Ojo con eso. En el punto C dice que la geometría de una molécula siempre coincide con su geometría electrónica. Ya vimos que no, vimos un montón de casos que no, es incorrecta. En el punto D, una molécula es polar si todos los momentos dipolares de los enlaces son iguales en módulo, o sea, en valor. Esto es incorrecto. Y en el punto C, la polaridad de las moléculas diatómicas coincide con la polaridad del enlace de los átomos que la forman, y esto sí que es correcto. Respecto al D, ¿por qué es incorrecto? Porque sabemos que si la molécula tiene momentos dipolares en los que todos los enlaces son iguales, como en el caso este del metano, ¿sí? Sabemos que esto va a generar una anulación de estas fuerzas, por lo tanto la molécula será no polar. ¿Está bien? Entonces esto es incorrecto en el punto D. Muy bien. Y vamos al punto 7. Ya a esta altura del punto 7, palo y a la bolsa, chicos. No voy a estar adentrándome tanto en detalles. A ver, tenemos que indicar tipo de fuerzas intermoleculares. Tenemos que entender que si la molécula es no polar, la fuerza que va a actuar va a ser la fuerza de London. Si la molécula tiene un momento dipolar distinto de 0, o sea que es polar, puede tener unión puente hidrógeno o puede tener dipolo-dipolo. Ojo, porque igual, o sea, la que predomine. Ojo, porque el orden es que si yo tengo unión puente hidrógeno, voy a tener también dipolo-dipolo y también voy a tener London. Y si tengo dipolo-dipolo, también voy a tener London en su conjunto. O sea que esa fuerza contiene a la más débil. ¿Está bien? Y ya podemos predecir en estas moléculas que tenemos acá, por ejemplo, en el punto A, un átomo central, 4 que rodean, el central es el carbono, listo, candidato a mu igual a 0, o sea que esto es una fuerza de London, va a predominar, ¿está bien? En el punto B, tengo oxígeno e hidrógeno en el compuesto, ahí obviamente que tengo este tipo de unión química. Cuando se produce esto, se produce la llamada fuerza intermolecular unión puente hidrógeno, la cual va a contener dipolo-dipolo y también va a contener obviamente London. ¿Sí? En el punto... este era el punto F, perdón. Estaba leyendo el punto F acá. No sé por qué leo de arriba para abajo. Ahora sí, el punto B es el ácido nitroso, es una molécula ternaria, ¿sí? Es una molécula ternaria, por lo tanto... va a tener también unión puente hidrógeno, dado que los oxoácidos, el oxígeno se liga con el hidrógeno, así que va a tener lo mismo que el caso del punto F, ¿sí? Este ya está, este ya está, este ya está. En el caso del punto G, estoy haciendo de arriba y abajo, ya está, ya estoy cebado, tenemos una molécula, un átomo central, es como el metano, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos 1000 veces, y un átomo, el cuarto átomo es diferente. Es decir, que mu va a ser distinto de 0. Hay un desfase en las fuerzas de los pares de electrones, quienes se quieren robar los pares, ¿sí? El módulo, el momento dipolar va a ser diferente, va a haber un desequilibrio generando un momento dipolar más ahí interesante. Por lo tanto, en ese punto vamos a tener la dipolo-dipolo y también vamos a tener las fuerzas de London, ¿sí? En el C tenemos también un átomo central, 4 que rodean, tenemos 2 iguales, o sea, tenemos así, 2 iguales por acá y 2 iguales por acá. Las fuerzas se van a anular por completo en cualquier sentido porque son 2 átomos iguales en cada sentido, en cada lado, ¿sí? Enlazados. Por lo tanto, mu va a ser igual a 0, la fuerza es de London, ¿sí? En el caso de H, tenemos el cloruro de selenio 4 y sabemos que el selenio tiene 6 electrones en la última capa, por lo tanto sabemos que con el cloro no me va a quedar otra que me sobren pares de electrones libres
Por lo tanto, mu va a ser distinto de cero, la molécula va a tener dipolo-dipolo y fuerzas de London. En el punto D, nada que aclarar, ¿no? Es una molécula homonuclear. Vamos a borrar acá todo el chanchada que hicimos. En el punto D tenemos el cloro 2, una molécula homonuclear, mu es igual a 0, por lo tanto la fuerza que actúa es la de London. ¿Está bien? En el punto D era esto. En el punto I, el trillo duro de fósforo, vamos a tener una unión con 3 yodos. Esto se genera una estructura piramidal, ya que al átomo central, que tiene 5 electrones, ¿sí?, le faltaban 3 para llegar a 8 y hace los enlaces covalentes simples con los yodos. Le sobra un par de electrones en la parte central, así que va a ser mu distinto de 0, dándome una dipolo-dipolo y London. Finalmente, en el punto E, el bromuro de hidrógeno, ¿sí?, tendrá una unión dipolo-dipolo, ya que sabemos que es una molécula que tiene 2 átomos, ¿sí?, es binaria y son muy diferentes. Se genera ahí una diferencia en los polos interesante por las electronegatividades diferentes. Se va a generar dipolo-dipolo y fuerzas de London. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.